El vestido no era suyo, nunca lo había sido. Era el vestido viejo de Isabela, el que la criada había encontrado doblado en el fondo del baúl, con la costura del hombro ya deshilachada y una mancha de té en el dobladillo que ningún remojo había podido borrar. Isabela lo había elegido esa tarde con una sonrisa demasiado tranquila. Lo había extendido sobre la cama de Pilar como si le estuviera haciendo un favor y había dicho: «Es lo que hay. El mío azul lo necesito yo». Pilar lo miró. No dijo nada. Sabía exactamente lo que era aquello. No era un olvido, no era descuido. Era una decisión tomada días atrás, ejecutada con la precisión de quien lleva años practicando este tipo de golpes pequeños, los que no dejan marca visible, los que nadie fuera de casa puede ver. Se vistió en silencio. El espejo del cuarto le devolvió una imagen que intentó no mirar demasiado tiempo. El tejido desteñido pegado al cuerpo, el hombro izquierdo tirante donde la costura cedía, el dobladillo irregular rozando el suelo de manera desigual. Se recogió el cabello con los dedos, sin peines, sin horquillas, porque las horquillas de plata también eran de Isabela, y esa noche Isabela las necesitaba a todas. La casa olía a polvos de tocador y a la colonia cara que su madre compraba solo para las noches de gala. Nada de eso era para Pilar, nunca lo era. Bajó las escaleras cargando el silencio como se carga algo pesado, doblada hacia adentro, los hombros caídos, los ojos en el suelo. Su padre estaba en el recibidor, el traje marrón que ya le quedaba grande desde que la deuda lo había adelgazado, los ojos brillantes de una alegría nerviosa que Pilar no tuvo corazón de apagar. Él creía que esa noche podía cambiar algo, que una aparición en el baile del conde Patricio Llorente bastaba para recordarle al mundo que los Serrano todavía existían. Pilar sabía que no bastaba, pero no dijo nada. Isabela bajó después. El vestido azul le caía perfecto, seda importada, el cuello ribeteado en encaje, el talle ceñido con una cinta bordada. Se había rizado el cabello con tenacillas calientes y olía a jazmín. Se plantó en el centro del recibidor, como alguien que sabe exactamente el espacio que ocupa en el mundo y no está dispuesta a cederlo. Miró a Pilar de arriba a abajo, una sola vez, rápida, suficiente. Y en esa mirada había algo que Pilar reconoció sin necesidad de palabras, una satisfacción fría, calculada, la satisfacción de quien ha movido una pieza exactamente donde quería y ahora solo tiene que esperar. «Vamos», dijo Isabela, «no lleguemos tarde». El carruaje los esperaba afuera. Era prestado, otro favor del conde Patricio, que tenía la costumbre de prestar cosas con la sonrisa de quien sabe que tarde o temprano va a cobrar. Pilar subió la última, se sentó frente a su hermana y miró por la ventanilla las calles de Madrid que pasaban oscuras, interrumpidas por los faroles de gas que parpadeaban como si también ellos tuvieran frío esa noche. El carruaje olía a cuero viejo y a los perfumes mezclados de su madre y su hermana. Pilar respiró por la boca. Nadie le habló en todo el trayecto. Cuando llegaron al palacio del conde, la escalinata estaba iluminada por antorchas dispuestas a ambos lados y el sonido de la orquesta llegaba amortiguado desde el interior, como algo vivo pulsando detrás de las paredes. Había gente en la entrada, damas con abanicos, caballeros con guantes blancos, criados con bandejas de cristal, todo el mundo bien vestido, todo el mundo en su lugar. Pilar bajó del carruaje y sintió inmediatamente el frío del aire nocturno en el hombro izquierdo, donde la costura cedía. Se llevó la mano al tejido por instinto. «No hagas eso», dijo Isabela en voz baja, sin mirarla, subiendo los escalones con una sonrisa dirigida a nadie en particular. «Peor te ves». Pilar bajó la mano. Subió los escalones detrás de su familia, su padre delante con esa alegría nerviosa que le hacía dar pasos demasiado grandes, su madre a su lado ajustándose los guantes, Isabela un poco adelantada como siempre, como quien no quiere que la confundan con el resto. En la puerta un hombre de librea revisaba las invitaciones. Miró a Pilar un segundo más de lo necesario, solo un segundo, pero fue suficiente. Pilar sintió el calor subirle al rostro y clavó los ojos en el suelo de mármol del vestíbulo, frío, blanco, bruñido hasta volverse espejo, y en ese suelo vio reflejada la imagen borrosa de una muchacha con un vestido que no era suyo, en una fiesta a la que no había querido venir, en una noche que no iba a ser para ella. Nunca era para ella.
Isabela ya estaba dentro, ya estaba sonriendo a alguien, ya había olvidado que Pilar existía. Y entonces, desde el interior del salón, llegó el primer acorde de la orquesta, largo, dorado, inevitable, y la puerta se abrió del todo, y la luz de cientos de velas la golpeó de frente como algo que no esperaba, y Pilar Serrano, con el hombro izquierdo al descubierto y los ojos todavía en el suelo, entró al baile más importante de la temporada, sintiendo exactamente lo que Isabela había planeado que sintiera, que no debería estar ahí, que nadie la vería, que era invisible. Aún no sabía que al otro lado del salón, un hombre que nunca miraba a nadie la estaba mirando a ella. El salón se abrió ante ella como una trampa de luz y música, y alguien, al fondo, dejó de hablar. Antes de continuar, bienvenidas al canal Amor Noble. Mi nombre es Juan Santoro y es un placer recibirte aquí. ¿Dónde estás en este momento? ¿En el trabajo? ¿Con los auriculares puestos para que nadie te vea? ¿En la cama? ¿Ya con la luz apagada? ¿Con el teléfono demasiado cerca de la cara? ¿O en el camino a algún lugar con esta historia como compañía? Sea donde sea, me alegra que estés aquí. Esta historia la escribí con mucho cariño y te prometo que vale cada minuto hasta el final, porque Pilar va a vivir el momento más hermoso y más doloroso de su vida esta misma noche, y necesitas estar aquí para verlo, y si todavía no formas parte de nuestra familia, quiero hacerte una invitación. Haz clic en el botón rojo y suscríbete a nuestro canal. Deja también tu like. No te va a tomar ni 10 segundos, y va a significar muchísimo para mí. Ahora, volvamos al salón. Pilar seguía parada en la entrada, el hombro descubierto, los ojos en el suelo, y al otro lado de la pista, entre la luz de 200 velas, un hombre había dejado de respirar. Ella no sabía que la estaban viendo, y él todavía no sabía qué iba a hacer con eso. El salón del conde Patricio Llorente era exactamente el tipo de lugar que hace que ciertas personas se sientan más grandes de lo que son, techos altísimos con molduras doradas, arañas de cristal que multiplicaban la luz de las velas hasta volverla casi insoportable, damas con vestidos de seda en tonos marfil, malva y verde agua, abanicos moviéndose al ritmo de conversaciones que importaban mucho a quienes las sostenían y nada al resto del mundo, caballeros con guantes blancos y expresiones estudiadas, todo el mundo mirando a todo el mundo, calculando, comparando, midiendo. Pilar se pegó a la pared más cercana. Era una pared con una columna, lo cual era aún mejor. Se colocó detrás de ella con la naturalidad de quien lleva años perfeccionando el arte de desaparecer en espacios llenos de gente. Se llevó la mano derecha al hombro izquierdo, ese gesto que Isabela le había dicho que no hiciera, y lo dejó ahí, cubriendo la costura cedida como podía. Desde su columna, observó el salón. Isabela ya estaba en el centro, naturalmente. Reía con la cabeza echada hacia atrás, el vestido azul captando la luz de las arañas, una copa en la mano que sostenía con la elegancia de quien ha practicado exactamente ese gesto frente al espejo. Dos caballeros la flanqueaban. Uno de ellos era joven y nervioso. El otro era el conde Patricio en persona, mayor, corpulento, con una sonrisa ancha que no llegaba a los ojos y una manera de inclinarse hacia las personas que hablaba que parecía cortesía, pero era, en realidad, otra cosa. Pilar lo conocía. Toda su familia lo conocía demasiado bien. Era el hombre al que su padre debía dinero desde hacía 3 años, dinero prestado en un momento de desesperación, con intereses que habían ido creciendo en silencio como una planta mala que nadie riega, pero que tampoco muere. El conde nunca hablaba de la deuda directamente. Sonreía. Preguntaba por la salud del padre de Pilar con una calidez que helaba, y cada vez que lo hacía, su padre volvía a casa con los hombros más caídos que antes. Esa noche, Patricio miró a Isabela con la misma sonrisa. Pilar apartó los ojos. Fue entonces cuando lo vio. No estaba en el centro del salón. Estaba en el extremo opuesto, cerca de las puertas que daban al jardín, con una copa que no había tocado y la mirada fija en algún punto indefinido del espacio, o eso parecía, hasta que Pilar siguió la dirección de esa mirada y se dio cuenta, con un sobresalto que no supo explicar, de que ese punto indefinido era ella. Era un hombre alto, muy alto, con los hombros anchos y una postura que no era rígida, sino simplemente segura,
como alguien que no necesita ocupar más espacio del que ocupa, porque el espacio que ocupa ya es suficiente. Llevaba el frac oscuro con la misma naturalidad con que otros llevan la ropa de trabajo, sin pensar en él, sin lucirlo. El cabello castaño oscuro, ligeramente revuelto en las sienes, y los ojos eran lo que detenía, oscuros, quietos, con una intensidad que no era agresiva, sino simplemente presente, la mirada de alguien que cuando mira algo, lo mira de verdad, y en ese momento estaba mirando a Pilar. Ella bajó los ojos de inmediato. El corazón le latió más rápido de lo que habría querido admitir. No te mira a ti, se dijo, mira algo detrás de ti, o simplemente mira en tu dirección porque no tiene nada mejor que mirar. No te mira a ti. Pero cuando volvió a levantar los ojos, apenas un segundo después, solo para comprobarlo, él seguía mirándola, y entonces se movió. No fue un movimiento gradual, no fue el movimiento de alguien que duda o que calcula, fue directo, tranquilo, con la misma seguridad de su postura, cruzó el salón entero como si las conversaciones, las copas, las damas con sus abanicos y los caballeros con sus expresiones estudiadas simplemente no existieran. La orquesta seguía tocando. Nadie lo notó al principio, y entonces alguien lo notó, y luego otro más, y en el tiempo que tardó en recorrer la mitad del salón, había un silencio creciendo entre la música, ese silencio particular que se produce cuando algo está a punto de ocurrir, y nadie sabe exactamente qué. Pilar no se movió, no podía moverse, sus pies habían tomado la decisión de no obedecerla. Él se detuvo frente a ella. De cerca era aún más imponente, no de manera amenazante, sino de la manera en que lo son ciertas cosas que simplemente existen con fuerza. Olía a madera oscura y a algo cálido que Pilar no supo nombrar. La miraba desde arriba con esos ojos quietos, y en su expresión no había pena, no había curiosidad condescendiente, no había nada de lo que Pilar había aprendido a esperar en la mirada de los hombres que la miraban cuando llevaba ropa que no era la suya. Había otra cosa, algo que ella no reconoció porque nunca se lo habían dirigido antes. Él extendió la mano, sin palabras, sin presentación, la mano enguantada en blanco, abierta, ofrecida con una sencillez que era casi desconcertante en medio de todo ese salón cargado de protocolo y cálculo. Pilar miró la mano, luego lo miró a él. No sé quién es usted, dijo. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Lorenzo Alcázar, respondió él. Nada más, como si el nombre fuera suficiente, y no porque creyera que ella debía reconocerlo, sino porque era simplemente la respuesta a la pregunta. Duque Lorenzo Alcázar. Pilar lo sabía ahora. Todo el mundo en ese salón lo sabía. El hombre más poderoso de la noche, el único al que el propio conde Patricio trataba con una deferencia que no le salía natural. El viudo que no había vuelto a un baile en 3 años y que esa noche había aparecido sin aviso y sin explicación. Y estaba parado frente a ella, con la mano extendida. El vals está por comenzar, dijo Lorenzo en voz baja, como si le estuviera diciendo algo que solo le pertenecía a ella. Pilar pensó en el vestido, en el hombro descubierto, en Isabela al otro lado del salón, que en ese momento debía estar mirando con esa sonrisa fría que tenía cuando calculaba. Pensó en su padre con los hombros caídos y la deuda que crecía. Pensó en todas las razones por las que debería negar con la cabeza y volver a su columna y seguir siendo invisible. Pensó en todo eso y puso su mano en la de él. La orquesta comenzó. Lo que ocurrió después, Pilar no supo describirlo con palabras, ni esa noche ni después. Bailó. Eso era lo que ocurrió. Bailó con el duque Lorenzo Alcázar en el centro del salón, mientras 200 personas los miraban en silencio, y la música llenaba el espacio con algo que sonaba, extrañamente, a inevitabilidad. Él bailaba bien, no con la perfección estudiada de quien practica para lucirse, sino con la soltura de quien se mueve así porque es la manera en que su cuerpo conoce el espacio. La guiaba sin presionar, con una mano en su cintura, que era firme pero no pesada, y en ningún momento, ni una sola vez durante todo el vals, bajó los ojos de su rostro. Pilar intentó no temblar, no lo consiguió del todo. Cuando la música terminó, él la sostuvo un segundo más de lo necesario
antes de soltarla. Solo un segundo, pero fue suficiente para que Pilar entendiera que no había sido un accidente. Luego se inclinó levemente. «Gracias», dijo, y se fue. El salón tardó un momento en volver a respirar. Y luego volvió. Las conversaciones, los abanicos, el murmullo que se extendió como agua derramada en todas direcciones. Pilar seguía en el centro de la pista, sola, con el hombro descubierto y el corazón latiendo demasiado rápido, y la sensación extraña, perturbadora, de que algo había cambiado en los últimos 3 minutos de una manera que todavía no sabía medir. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Pasos lentos, deliberados, con el sonido particular de los zapatos caros sobre el mármol pulido. El conde Patricio Llorente apareció a su lado con una sonrisa que sí llegaba a los ojos, pero no de la manera correcta. «¡Qué sorpresa tan inesperada!», dijo en voz baja, mirándola de una manera que hizo que Pilar quisiera volver a su columna. «El duque tiene gustos particulares esta temporada. Tu padre viene mañana a verme, ¿verdad? Tenemos asuntos pendientes», lo dijo con la misma voz suave, con la misma sonrisa, y se alejó antes de que Pilar pudiera responder. El vals había terminado, pero algo, Pilar no sabía qué, acababa de comenzar, y el conde Patricio lo había notado antes que nadie. Al día siguiente Pilar no habló del vals, no con su madre, que la había mirado en el carruaje de regreso con una expresión entre el asombro y el cálculo, no con su padre, que había preguntado una vez en voz baja, «¿Qué te dijo?», y se había conformado con el silencio de ella como respuesta, y definitivamente no con Isabela, que había pasado toda la noche del baile sin volver a mirarla. Un silencio que era peor que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Pilar guardó el vestido rasgado en el cajón inferior de su armario. No lo tiró.